La clase de hoy, 10 de septiembre, la democracia en el siglo XXI. Estamos grabando, la grabación la vamos a colocar en el grupo de WhatsApp y en Facebook. Voy a subir también las grabaciones de la o las dos clases anteriores. Vamos por un pequeño aviso. El día viernes, el día viernes 12, vamos a tener clase presencial, aula 3, clase presencial. En esta clase, además de vernos por primera vez todos, vamos a realizar un pequeño ejercicio para el cual no tienen que estudiar nada, no tienen que llevar nada más que papel y lápiz, o lapicera y papel. Un pequeño ejercicio, algo tienen ahí puesto en la página, que es una suerte de gimnasia intelectual. No vamos a aclarar mucho más, el resto lo vamos a explicar el día de la clase. Bueno, en tiempos de internet, redes sociales, inteligencia artificial, celulares, tablets, vamos a, durante las 2 horas de clase, a abandonar todo eso y a quedarnos nada más que con un lápiz y un papel, en el cual van a realizar una tarea que les voy a encomendar, la vamos a poner en común y vamos a ver qué resulta de este ejercicio, que va a tratar de ser relativamente novedoso. No explicamos más, el día viernes 10:30, aula 3, lo comenzamos a hacer. Yo les había pedido unas lecturas, ¿recuerdan ustedes? Algunas ya habíamos comenzado a comentarlas. Vamos a ver qué han traído para hoy y lo ponemos en común. Les cedo la palabra. El amigo Tomás veo que está ahí entre papeles y papeles, ¿no? Sí, profe, buen día. Tengo acá lo que nos había pedido leer. Sobre el texto de la democracia desafiada. En principio no me presentó mayores problemas. El único punto que no me termina de quedar muy claro a qué quiere hacer referencia es el punto 3, que habla de ausencia de liderazgos ciudadanos.
sería el único punto en el que sí, es el único punto en el que puedo llegar a tener algún tipo de duda en qué se quiso expresar en ese punto sobre este texto. Después los otros, bueno, también se puede hacer alguna consideración. Bueno, a partir de esa pregunta trato de explicarle a usted y al resto de sus compañeros. Fíjese que yo he utilizado la expresión en plural. Es común oír este término liderazgo en singular. Por ejemplo, cuando se dice al país le hace falta un liderazgo en singular, o cuando se dice en tal grupo hace falta un líder. No hay ningún líder en el curso, singular. Acá lo novedoso es el uso del plural. Cuando hablo de ausencia, esto se entiende que es no de un líder, sino liderazgos en plural. Quiero referirme a personas que en distintos ámbitos de la sociedad tienen la capacidad de promover, de aglutinar, de encauzar voluntades hacia un objetivo. No estamos haciendo referencia a un líder carismático que conduce la administración del Estado o una fuerza política que se ofrece como alternativa en un momento dado. Hay muchísimos estudios acerca de la función del líder en los sistemas políticos. Y una serie de visiones y versiones que hablan positiva o negativamente del liderazgo, en singular. Yo aquí he querido insistir en que en toda sociedad hay, por supuesto, la necesidad de ciudadanos que son aquellos sujetos que asumen sus deberes públicos y hacen valer sus derechos, y ese proceso de ciudadanía es clave para la vigencia de un sistema democrático. Creo que esto se entiende, ¿no es verdad? Pero es aquí que agrego como algo distinto la necesidad de personas, hablo en plural, y acá utilizo la expresión liderazgo igual a capacidad de promover, convocar, aglutinar, motivar a otros ciudadanos en la atención de los
de las cuestiones públicas. Tal vez con un ejemplo sencillo pueda entenderse mejor. Supongamos que se ha producido en un barrio una inundación como estas que ha habido en distintos lugares. Calles anegadas, vehículos que quedan a la deriva, personas que pierden sus pertenencias. No cabe duda que para resolver esta cuestión hace falta que los vecinos implicados en esto no se queden de manos cruzadas, que hagan algo, ponerse a resguardo, en fin. Pero dentro de estos vecinos aparecen varias personas que tienen como una mayor disposición o capacidad para juntar a otros vecinos, organizarlos para promover acciones comunes. Esa persona no reemplaza a lo que van a hacer esas 10, 20, 30 o 40 vecinos que se aglutinan, pero los motiva, los incita, los coordina a que, por ejemplo, hagan una cadena humana para salvar a las personas que han quedado atrapadas en un lugar por el agua. ¿Se entiende esto, Tomás? Sí, profesor, perfecto. O sea, justamente yo lo había entendido básicamente en ese sentido. A esa No conducta, quería estar a seguro que esa era eso. conducta me refiero de liderazgo. Fíjese que no es la figura de una suerte de caudillo, que aparece y al cual todos lo siguen. Hay varias personas que realizan esta tarea, frente a otros que son menos proactivos o que no tienen la capacidad de resolver algunos problemas, como cómo aglutinar a la gente. Esa sería la conducta de liderazgo. Y lo pongo en plural, porque en una sociedad en la que hay muchas personas que tienen esta capacidad, es muy posible que haya una mayor y mejor democracia. Juan Ignacio, que está ahí muy, muy atento, según se lo ve, concentrado, meditabundo, creo que tiene, Juan, vos sos conciliario estudiantil. Consejero. Consejero, perdón. Consejero. Consejero, conciliario del superior. Bien. Vos tenés experiencia frente a otros compañeros tuyos desde la agrupación político-estudiantil a la cual perteneces de
juntar, movilizar, reunir, etcétera, ¿no es verdad? Sí. Bien. Cuando me refiero en plural, no me refiero a una suerte de iluminado, este Juan Ignacio al cual lo siguen multitudes de alumnos porque es un verdadero líder carismático, que puede serlo, pero no me estoy refiriendo a él en singular, me estoy refiriendo, en tu caso, a una serie de compañeros y compañeras tuyas que tienen capacidad de organizar, de motivar a otros, de juntarlos, etcétera, y eso ayuda a la tarea que están realizando con los alumnos desde tu organización. ¿Se entiende, no? Eso es lo que puse en plural. Liderazgos ciudadanos. O sea, no anulan la capacidad de los otros, sino que los potencia, los motiva, los estimula. No es que hace en lugar de, sino que trata de organizarlos para que todos puedan ser parte activa de esa sociedad, o de esa agrupación, o de ese movimiento político o estudiantil. ¿Queda clara la explicación a Tomás para todos? Profesor, buen día. Respecto a la pregunta que hizo el compañero, yo había interpretado que podría ser también no solamente los líderes que cumplen deberes públicos, yo pensé que también podrían ser los líderes, por ejemplo, empresariales, que usted cuando se refería en plural abarcaba también lo que era la parte privada, por ejemplo, es decir, líderes empresariales, líderes gremiales, líderes de otro tipo. Sí, a eso me refiero. Público en el sentido no solamente político, sino en el sentido general, o sea, esa suerte de liderazgos sociales en el ámbito de las actividades culturales, económicas, de servicio, eh, vecinales. Por ejemplo, uno ve en un barrio, o puede ser también eh, en lugares donde hay muchos departamentos, personas que viven en departamentos, ¿no? Que de pronto hay personas que tienen como una mayor predisposición o capacidad a juntar, a motivar, a estimular a que las personas puedan realizar acciones de servicio, acciones de que tienden a solucionar determinados problemas en el que hace falta el aporte de todos. Pero ese aporte de todos es necesario también que se motive, que se incite. Muchas veces hay personas que tienen como mayor predisposición o capacidad a juntar a otros para la realización, como usted preguntaba, y preguntaba bien, Mariela,
en el ámbito vecinal, social, deportivo, cívico, no solamente en el sentido político, político partidario o político institucional. Sí, perfecto, gracias. ¿Alguien quería preguntar algo más de algo que no hubiera quedado claro? Profe, yo tengo una duda respecto al texto del populismo. Cuando usted menciona en la primera parte, cuando empieza a enumerar distintas formas que había, o distintos gobiernos a los cuales se le había atribuido esta característica del populismo, entonces por ahí había tanta diversidad de atribuciones que ya no tenía sentido mencionar una descripción. Pero igual usted dice en una parte que el populismo nos hace creer que este escenario complejo de múltiples opciones y diversos peligros en verdad es sencillo. Por ahí no me queda bien y claro cómo el populismo hace creer eso. El populismo hace, no le entendí, ¿hace qué? Hace creer, digamos, que todo este escenario yo lo leo si quiere Sí, léalo, léalo. textualmente. El populismo en la página 3. Populismo nos hace creer que este escenario complejo de múltiples opciones y diversos peligros en verdad es sencillo. Se trataría de un escenario dividido en dos campos claramente distinguibles. La democracia liberal por un lado y la presencia fantasmal de todo aquello que no corresponde con ese ideal. No me queda claro por qué el populismo se haría creer que esto es sencillo. Claro, no tengo el texto conmigo aquí, pero es muchas veces, diríamos, el populismo aparece como una simplificación. Los problemas sociales, políticos, culturales son problemas complejos, para los cuales no hay soluciones mágicas ni sencillas. Tome cualquier problema, cualquiera, el que usted prefiera. Eh, eh, Jubilados, discapacidad, ancianidad, pobreza, marginalidad, inseguridad. Cualquiera de esos problemas que hemos mencionado son problemas complejos y la solución de los mismos no puede ser planteada a partir de una simplificación. Como alguien que dice, bueno, esto es muy fácil, esto se arregla aumentando la pena para los delitos, poniendo el doble de fuerza de seguridad, aumentando el 50% las jubilaciones, en fin, estamos diciendo una, una solución que es casi mágica. A eso me refiero el tema de la simplificación. Si hay algo que, a ver, supongamos que estamos analizando el problema de el rendimiento a nivel estudiantil, a nivel escolar,
en la universidad o en la Facultad de Derecho, donde, bueno, se puede medir la cantidad de gente que egresa, la cantidad promedio en tiempo que lleva a cada alumno cursar la carrera, eh, el promedio de notas, y uno dice, bueno, no, este es un problema sencillo. Esto se arregla duplicando el plantel docente, eh, aumentando las retribuciones, creando profesores full time, o eh, estableciendo un nuevo plan de estudio. Todas cosas que pueden ser necesarias, pero la solución o el hacer frente al problema de la educación universitaria es un problema complejo, que no lo podemos simplificar. Entonces, hay una tendencia, diríamos, en esta matriz populista, a esta simplificación. A eso hago referencia. Perfecto, gracias, profe. ¿Eh? Me quedó claro. Bien, otra pregunta. Sí, profe, le quería hacer una consulta respecto al mismo texto del populismo. Usted dice que hace dos distinciones y plantea 4 escenarios. Uno habla del régimen populista y otra de las ideologías populistas. Y los 4 escenarios, bueno, que usted plantea, es como que pareciera ser, haciendo una comparación en los regímenes que usted, en los escenarios que usted planteó, que es como, disculpe si me equivoco, pero es como que yo estuve haciendo un cuadrito y veo que en los 4 escenarios el populismo pareciera ser que fuera como autoritarismo. Como que hay una connotación fuerte de dictadura, de una impronta de dictadura, de autoritarismo. No sé si estoy en lo correcto. Sí, hay diríamos, una asociación, no siempre se manifiesta de la misma manera, pero diríamos, la relación entre autoritarismo y populismo. Porque la falta de mediaciones y el escaso desarrollo de las instituciones contribuyen a el aumento del autoritarismo. Diríamos, el hombre fuerte, hombre en sentido general, hombre, mujer, fuerte, que es capaz de resolver las cuestiones sin la intermediación, por ejemplo, de los parlamentos. Esto es algo que se da con frecuencia, esta relación entre el gobernante y, entre comillas, su pueblo, porque incluso acá hay una versión restringida de pueblo. Los que siguen
son el pueblo. Los que se oponen son y acá viene la connotación negativa, el antipueblo, los otros, los que hay que anular o combatir. De allí surge esta relación o esta tentación autoritaria que aparece en todos los populismos, con distinta intensidad y forma, ¿no? No sé si queda claro, Mariela. Sí, sí, muchas gracias, sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, sí, respecto Sí, por supuesto. del texto Democracia Pluralista. Bueno, usted hace un desarrollo como de los distintos puntos, digamos, que dan fundamento al Estado democrático y habla de la fiscalización de la mayoría, las minorías, el pluralismo, y luego hay una partecita que dice que el pluralismo impone una visión utilitarista, mercantilista. ¿Qué significa? ¿Cómo no lo entendí? Que usted hace un desarrollo del Estado democrático y hay una parte cuando habla de pluralismo que dice que el pluralismo impone una visión utilitarista, mercantilista. No. ¿Está bien? Esa es la pregunta. Una visión utilitarista, mercantilista. Eso es lo que no entendí del texto. ¿Qué significa? Utilitarista, mercantilista. Sí. A ver, ¿me No puede lo tengo leer el texto. No sé, no lo tengo en mano porque lo tengo como en PDF y bueno, lo transcribí a este pedacito. No sé si alguno de los compañeros lo tendrá, pero... Ahí lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Hay una partecita que habla hace referencia usted al escritor, al filósofo Maritain del siglo XX, y bueno, dice que él, que es necesario estimular la fe democrática en el espíritu popular. Y ahí sigue, y bueno, se debe enseñar la Carta Democrática en todas las escuelas, en las instituciones, eso es lo que aconseja y lo que sugiere este autor. Y bueno, y después dice que la democracia en el siglo XXI se da en otro contexto, pero que tiene riesgos. Y ahí cuando habla de los riesgos, ahí está en que el pluralismo descansa o impone una visión utilitarista. Cuando habla de los riesgos, porque usted hace una diferencia entre lo que habla digamos, el filósofo Maritain, que es del siglo XX, y luego habla usted de la democracia en el siglo XXI, que si bien son contextos diferentes, porque cuando él está situado en el siglo XX, cuando están las guerras, y en el siglo XXI, bueno, cambia el contexto histórico y social, y bueno, y ahí habla de los riesgos, pero hay riesgos que son similares, tanto en un contexto como en el otro. Bueno, Estoy y si no, tratando luego de lo busco. buscar el texto. Perdón, estoy tratando de buscar el texto para poder responderle adecuadamente. Un minuto.
Cuando hablo de los riesgos, es que usted hace una comparación, que son similares los riesgos del siglo XX como del siglo XXI. Y ahí hace mención de que, bueno, que la democracia no es como una sociedad anónima que va a repartir beneficios de manera despersonalizada. Y ahí habla, ese sería el otro riesgo cuando impone una visión utilitarista mercantilista. Y otro de los riesgos dice que es la amenaza del totalitarismo de la tecnología eficientista e inhumana. Bueno, está casi al final porque luego habla usted hace una mención de Agustín. Dice que ahí termina con el texto menciona una frase agustiniana que dice que la democracia pluralista supone unidad en el credo cívico, libertad en lo que es opinable y fraterna concordancia cívica. Es decir, que antes del final está unos 20 rendones antes de estar más o menos. A ver, estoy tratando de abrir el texto, Mariela. Profe, está en la anteúltima página del texto de la democracia pluralista. En la anteúltima página. Página 5, profe. Y usted sabe que muchas veces cuando uno busca algo, a ver, ¿dónde me dice Mariela cómo era? Sí, cuando habla usted de los riesgos y compara bueno, el siglo XX con el siglo XXI, la descripción que hace Maritain con lo que sucede en el siglo XXI. Los riesgos que son similares, que hace una referencia que son similares. Y ahí eso es cuando digo el segundo riesgo. Sería el tercero. El tercer riesgo es el de hacer de la democracia un sistema que, desconociendo la riqueza de otras culturas, trate de imponer una visión utilitarista, mercantilista en nombre de una supuesta superioridad cultural. Ya. Eso es. Acá estoy diciendo, fíjese, en este proceso de universalización de la democracia, estamos advirtiendo que hay culturas distintas más allá de la cultura occidental europea o norteamericana, en la cual hay una otra dimensión cultural distinta, y el riesgo sería imponer una visión de tipo la utilidad mercantilista es una ecuación muy propia de las sociedades eurooccidentales con una lógica capitalista. Entonces, una concepción donde la utilidad
es el valor fundamental. Entonces, en las relaciones de mercado entre productores, consumidores, etcétera, lo más importante en esa visión es la utilidad, lo que para lo que sirve, lo que se gana. Hay otras culturas en las cuales hay una dimensión más solidaria, menos pensada en términos de obtener beneficios económicos. Entonces, a eso hago referencia de la posibilidad de que una visión, diríamos, occidental capitalista de la democracia se procure imponer en otras culturas. Esto es un fenómeno complicado porque hay culturas orientales en las cuales el tipo de relación es distinto y entonces no necesariamente la visión o una de las visiones de la democracia se pueda imponer sin más a todos los pueblos. No sé si me hago entender, Mariela. La verdad que no del todo, discúlpeme. Es decir, que esta visión utilitarista sería el punto central, es el hombre. El hombre como, digamos, como un medio para producir, para generar riquezas. Claro, en la concepción mercantilista, ¿no?, el hombre es visto como productor de bienes y servicios, lo cual es cierto, pero no se puede reducir a. Hay otras culturas fuera de nuestro horizonte cultural donde la visión es distinta, ni mejor ni peor, distinta. Fíjese, en las culturas orientales, por ejemplo, hay un gran espacio para la contemplación, es decir, para una acción que no está orientada a obtener beneficios inmediatos. A ver, fíjese la relación del hombre con la naturaleza. Tal vez la lógica mercantilista esté pensando, a ver, tengo un lago, voy a aprovechar ese lago para estimular deportes náuticos, que de esa manera esto va a favorecer la producción de una serie de vehículos, motos de agua, etcétera. Y voy a obtener una serie de beneficios económicos porque además voy a poner una cadena de restaurantes o de bares que permita que la gente, además de disfrutar de ese deporte, consuma una serie de productos.
Tal vez esta es la manera como en nuestra lógica occidental tengamos de ver las cosas. Vuelvo sobre el mismo escenario, un lago, en el cual favorezco que las personas puedan caminar sin hacer uso de ningún implemento tecnológico. Admirar la belleza del paisaje. Oír las olas del lago, ver la puesta de sol. Fíjese, ninguna de estas acciones ha generado un rédito económico y todas han priorizado no el usar de, sino el ver, el contemplar, el disfrutar. La puesta de sol. ¡Ay! ¡Qué pena que no tengo una cámara de alta tecnología para hacer una serie de fotos estupenda! Pensará el que no valora, por ejemplo, que contemplar sin registrar, sin sacar fotos de esa puesta de sol es un acto importante y significativo. Tal vez nuestra cultura occidental, que tiene una enorme cantidad de desarrollos, no le ha prestado suficiente atención, por ejemplo, a esta capacidad de contemplar, de admirar, que eso a veces uno lo percibe en el diálogo entre personas con distintas actitudes. Vuelvo al ejemplo del lago. ¿Fuiste al lago? Sí. ¿Anduviste en moto de agua? No. ¿Te sentaste en el bar? No. ¿Y qué hiciste? Nada. ¿Cómo nada? Simplemente caminé, admiré y disfruté del paisaje. Es entendible esta actitud, ¿no, Mariela? Sí, ahora sí. Bueno, esa es la otra lógica, digamos. A mí me da la impresión, saliendo un poco del tema, pero sin irnos totalmente, que necesitaríamos un desarrollo más completo de nuestras capacidades. Algunas están como un poco anuladas. Me llamó la atención en una oportunidad en un lugar en el sur de Argentina, está la llamada Isla de los Pájaros.
no sabría decir exactamente en este momento dónde, al cual acuden muchas personas. Y entonces yo pregunté en esa oportunidad, ¿y qué vienen a hacer estas personas? ¿Vienen a sacar fotos? No, vienen a observar las aves. Observar. Incluso no pueden realizar ninguna acción que perturbe ese entorno. Son observadores de cómo interactúan las aves en un determinado espacio y son capaces de identificar distintos tipos de aves, si toman apuntes, ¿m? Hacen croquis, ¿m? No toman fotos, no registran otra cosa que lo que puedan con eh, lápiz y papel colocar. Entonces, claro, para una, diríamos, mentalidad utilitarista, pensaría, yo podría capturar estas aves y venderlas. ¿Eh? Eh, Porque además eh, podría facilitar que escuchen el canto de los pájaros en ciudades en los que prácticamente no hay animales. Los capturo y los vendo. ¿Mm? Frente a este observador que dice no, respeto el ambiente natural en el que están estos animales y disfruto de oír su canto, de ver su plumaje, de ver cómo se mueven en su entorno natural. Esta capacidad de contemplar en nosotros está como obturada. ¿Eh? Porque fíjese, seguramente la pregunta que surgiría de esto, ¿qué ganas con eso? No gano nada. ¿Eh? ¿Qué utilidad te da eso? ¿Sacás fotos para venderlo? ¿Eh? ¿Capturás aves para venderlas? No, no hago ni lo uno ni lo otro. Y esto es lo que me parece que muchas veces nuestra capacidad de observar, de he puesto el ejemplo de la naturaleza, podría poner, no sé, otros ejemplos. De la naturaleza me parece muy claro. No sé si me fui muy por las ramas, Mariela. No, profesor, perfecto. Se entendió muy bien. Muchas gracias. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, de los textos leídos, ¿qué comentarios pueden hacer ustedes?
Yo creo que del texto La democracia pluralista, como que se suele o podemos divisar mejor todo lo que veníamos planteando ya en clases anteriores, como por ejemplo, nada, la relación del pueblo y los gobernantes, la decisión de las mayorías y ese núcleo que es fundante de la democracia también, los derechos humanos, la dignidad de las personas y todo eso. Entonces me pareció, o sea, me pareció un buen texto. Me pareció que, Mateo, No, que me pareció un buen texto para seguir ujú, analizando todas esas cuestiones. claro, claro, la idea en este texto es salir de una visión simplificada y simplificante de la democracia, ¿m? Con aquello de que es el gobierno del pueblo o gobierna la mayoría. Algo que suele ser frecuente en el diálogo cotidiano. La mayoría gobierna, esto es democracia. La mayoría elige el gobierno, esto es democracia. No es que no lo sea, pero hay otros elementos constitutivos a los cuales hay que prestarles atención. Este es el sentido del trabajo, por eso, como vos decías, Mateo, bueno, hay varias cosas que pueden salir de ese texto. Bien, ¿hay algún otro comentario o pregunta? Ah, y respecto al texto creo que es Tres razones y una disculpa del populismo, Ujú, no sé, cuando lo leía, eh, recordaba un poco lo que yo vi en derecho, en político, digo, respecto a la hegemonía. No sé si puede ser un poco comparable o no. Más que nada en la parte donde se habla de que el régimen populista trataría de hacer una escisión entre el nosotros y ellos, simplificando demasiado la visión democrática, digamos. ujú. Sí, este concepto de hegemonía es un concepto eh, contradictorio a la democracia, ¿no? Porque excluye visiones distintas y legítimas dentro del sistema democrático. Eh, Incluso el rol de las minorías es un rol en el que en una visión hegemónica eh, es un rol negativo, ¿eh? Porque este esquema simplificado y simplificante del populismo, hay un, una unidad, ¿eh? Que es el pueblo, y hay otros que están fuera de este pueblo, que son los otros, los distintos, los que se busca eh, en una visión extrema eliminar, ¿eh? En una visión más moderada eh, reducirlos a, a una escasa presencia, ¿eh? Una voz que no tiene importancia.
por eso esa relación de inmediatez típica del populismo entre el líder populista y su pueblo, el pueblo es su pueblo, que va a tener siempre una función ratificatoria de las decisiones de aquel que habla en nombre de. Yo soy la voz del pueblo, el pueblo me dice que sí. Esto es lo que está, diríamos, en la matriz del populismo. Profe, yo tengo una duda respecto a la noción de esta del populismo que usted mencionaba en clases. Tengo una duda respecto a lo que habíamos visto en la anterior clase, que cuando usted hablaba, ahí lo tengo como que la forma, como que actualmente la democracia se ve limitada por las autocracias. ¿El populismo vendría a ser una autocracia o no? Bueno, ahí está la cuestión, ¿no? Yo diría que el populismo siempre tiene una tentación autocrática, que se puede manifestar de una manera mucho más dura en unas versiones que en otras, dependiendo de otra serie de factores. En las sociedades que son más complejas, en las sociedades que son más plurales, diríamos, esa tentación populista de manifestarse fuertemente autocráticas quedarían un poco más atenuadas. Pero yo diría que hoy hay una fuerte tentación autocrática en sistemas políticos que aparecerían como formalmente democráticos. Cuando digo formalmente democrático es porque digo, porque hay una constitución, porque hay un parlamento, porque hay elecciones, porque hay un poder judicial. Bueno, ¿cómo funciona todo eso? Tal vez en la primera mitad del siglo XX, la democracia y sus adversarios era muy nítida verla, porque había regímenes que claramente no eran democráticos, pero no solo no lo eran, sino que no pretendían serlo y declaraban como su enemigo a la democracia. Cuando, por ejemplo, Benito Mussolini, ya jefe de gobierno, en una de las sesiones del Parlamento italiano, en el cual prácticamente la minoría opositora iba desapareciendo, Mussolini dice, me han pedido paz
orden, trabajo. ¿Mm? Y uno de los diputados que pertenecía al Partido Socialista le dijo, ¿y la libertad? Y Mussolini dice, he pasado por el cadáver, sobre el cadáver putrefacto de la libertad. ¿Mm? Es decir, este sistema no la incluye, la excluye explícitamente. Entonces, en aquel contexto, tal vez no hacía falta insistir tanto en determinadas características de la democracia. En el siglo XXI hay una enorme cantidad de regímenes que se llaman democráticos, pero hay en ellos una fuerte tentación autocrática, pero está como enmascarada. Entonces dice, bueno, ¿por qué me dice que hay autocracia si aquí hay elecciones? Si estos gobernantes han surgido de una elección popular. Fíjese que hay 3 países en este momento en América Latina en los cuales sus gobiernos invocan una calidad democrática. Cuba se define como una democracia socialista. Venezuela se define como una democracia socialista del siglo XXI. En Nicaragua se define como un régimen democrático. Claro, cuando uno mira hacia adentro de estos sistemas, se encuentra que en algunos, bueno, en los 3 hay elecciones, pero resulta que las elecciones en Cuba desde hace 60 años son elecciones con un sistema de partido único. En Venezuela, la última elección, la más discutida y discutible, en que hubo una oposición que incluso gana la elección a través de un mecanismo fraudulento, se da como resultado que el gobierno es el ganador, no la oposición. Entonces, ese gobierno dice, yo tengo un título electivo, pero dice, oiga, su título electivo está cuestionado porque la elección no fue limpia. Nicaragua ha celebrado elecciones durante todos estos años. En la última elección, todos los candidatos opositores terminaron o en la cárcel o fuera del país. Y solo compitió el sandinismo gobernante y 2 o 3 pequeños partidos aliados. El resultado era el esperado. Entonces, aquí la fórmula autocrática está disimulada con un ropaje democrático, en una democracia que cada vez
tiene menos contenido democrático. No sé si se entiende esto. Sí, Por eso profesor. es que hoy las autocracias aparecen como la gran tentación. ¿Es una democracia Rusia? ¿Es una democracia Turquía? A donde hay un comportamiento autocrático de sus gobernantes claramente perceptible. Perdón, alguien preguntaba algo. No, profe, yo le decía que se entendía y que estaba claro la Bueno, respuesta. muy bien. Esto es lo que tratamos de plantear. Bueno, ustedes ya tienen el libro El regreso. Juan Ignacio ha levantado la mano. Sí, Sí, ¿cómo joven. está, profe? Disculpe, yo quería aportar una idea con respecto a lo que preguntó la compañera recién. A mí me parece que si bien el populismo es una amenaza efectiva a la democracia, a todas las democracias, democracia y populismo no son necesariamente excluyentes en el sentido de que prácticamente en todas las democracias hay permanentemente elementos populistas. Un régimen incuestionablemente democrático, un gobierno incuestionablemente democrático, puede presentar permanentemente elementos, discursos de corte populista, ¿no? Porque recién usted le explicaba a la compañera y se me venía a la cabeza un discurso, un latiguillo, ni siquiera un discurso que escuchamos permanentemente, que es el que las hace las paga. Quizás hay muchísimas frases de muchísimos gobiernos previos a este que podrían tomarse como ejemplo, pero se me viene esa a la cabeza porque lo escuchamos todos los días. Yo creo que ahí hay un elemento típicamente, un procedimiento típicamente populista, que es el que hablábamos antes de presentar soluciones en extremo simplificadas a problemas o cuestiones en extremo complejas. El que dice las hace, las paga, está presentando un discurso simplificado ante una problemática muy compleja como es la inseguridad que aqueja desde hace años a la sociedad y que la vemos todos los días, que no es, como se dijo en algún momento también, una mera sensación. Y para eso y para simplificar la respuesta o la solución, se está cogiendo en este caso particular a una ficción que sería la omnipresencia de la ley. Está diciendo, la ley le llega a todos y le llega a todos por igual, y el que las hace las paga. Cuando todos sabemos que no, la ley no llega a todos por igual y ni siquiera llega muchas veces la ley, ¿no? Eh, entonces, me parece que, para concluir, democracia y populismo no son mutuamente excluyentes. Siempre me parece que en todo régimen democrático no está, aunque sea en germen, la tentación de la autocracia y de abuso del poder, pero que en toda democracia también hay a veces elementos populistas, presentados en forma de discursos que se repiten todos los días o en otras formas, pero que siempre están. Sí, yo personalmente estoy de acuerdo, Juan Ignacio. O sea, eh, incluso en ambos casos, en la democracia y en el populismo, aparece una apelación al pueblo. Democracia es el gobierno del demos y populismo es el protagonismo del pueblo. Más allá de que éste sea entendido de una manera excluyente frente a otros sectores en la visión populista. Y que hay una, diríamos, tentación, a ver, por decirlo de una manera, hay una tentación populista en toda democracia, sí, yo creo que sí. Podría ser el ejemplo que vos propusiste u otros, ¿no? Pero
la idea, a ver, acá hay como una paradoja. Las sociedades contemporáneas afrontan, problemas complejos. ¿Mm? El trabajo, la educación, la seguridad, la pobreza, son todos problemas de naturaleza compleja y la solución frente a ellos excluye soluciones mágicas. Pero paradojalmente, las sociedades están siempre muy tentadas, como las personas, frente a problemas de encontrar la solución mágica, que siempre pasa por una simplificación. Ustedes lo oyen en el diálogo. Cuando alguien, por ejemplo, en una mesa de café, están hablando de cualquier tema, siempre aparece alguno, y esto todos tienen experiencia, te dice, esto es muy fácil, yo lo arreglo de una manera muy fácil. Y eso que arregla es la corrupción en el ejercicio de la función pública, la inseguridad en la vida urbana, el deterioro del medio ambiente. Bueno, generalmente, y además hay una deformación abogadil a la cual todos ustedes, y me incluyo, estamos tentados de creer que modificando las leyes se modifican las conductas. Hay mucha violencia frente a la mujer. Yo lo soluciono muy rápido. Creo la figura del femicidio, aumento las penas, aumento. Y, a ver, no es que esas cosas no puedan hacerse, pero ninguna resuelve el problema de manera inmediata o sencilla, porque todos son problemas multicausales. Y esto no es grato ni es redituable políticamente decir. Este es un problema complejo que llevará mucho tiempo su solución. ¿Quién se anima a decir esto? O sea, coincido con lo que vos dices, Juan Ignacio. ¿Alguna otra observación? Bueno, el libro, que ya lo tienen allí, Retorno de los Poderosos, me parece que les va a resultar para esta nueva dimensión que estamos hablando, de estos retorno o presencia de las autocracias, en una visión
que plantea el autor, donde coloca estas amenazas a la democracia en clave de 3P. P. Polarización, posverdad, populismo. Bien, me parece que esa estructura es fácil de leer y fácil de comprender. Será el próximo tema que debatiremos, no en la clase del viernes, que tendrá otra característica, sino el miércoles de la semana que viene. Si hay alguna otra pregunta, la escucho. Yo les hago una última pregunta antes de irme. Ustedes que han optado por esta opcional, ¿qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Están arrepentidos de haberla elegido? ¿Sirve para algo? ¿Les ayuda a pensar? A mí personalmente me gustó más o menos, digamos, cuando la elegí, me gustó por supuesto el nombre de la materia y más o menos sabía lo que, es decir, intuía lo que el contenido, y sí, me encanta, a mí personalmente me encanta y es como estar imbuido de la realidad, que es tan importante, es decir, me encanta, me encantó desde el primer día. Bien, Mariela. ¿Alguna otra observación? A mí personalmente también me gustó. Creo que un poco es como continuar con derecho político, pero ya en una cuestión más actual. Y agradezco haber rendido derecho político hace poquito porque siento que en parte tengo frescos contenidos que los puedo ver acá. Como por ejemplo la división, digamos, de las formas de gobierno, como todas estas cuestiones que usted planteó varias veces en los textos y que las tengo frescas, entonces agradezco como el repaso continuo un poco de esas cuestiones. Muy bien, Agostina. ¿Algo más? Muy bien. Mateo, Martín y Juan Ignacio Tomás son como líderes callados. A mí, profe, también me parece muy interesante porque son todos problemas actuales, lo que tratamos en clase, así que eso está bueno. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a dejar por concluida la clase de hoy. Nos vamos a ver el día viernes 10:30, aula 3. No van a poder tomar mate, Mateo, van a tener que tomar antes y después. Está bien, Juan profe. Ignacio está cerca de las infraestructuras que las
mayorías estudiantiles tienen y seguramente va a poder tomar café. Y hasta en una de esas les invita a ustedes. Muy bien, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Gracias. Chao, profe, gracias.